Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Muchas gracias por suscribirse a este canal, muchas gracias por comentar nuestros vídeos y por compartirlos con aquellas personas a las que ustedes piensen que pueden les puede interesar. Estamos en la red de YouTube, en la plataforma de YouTube. Estamos también en Facebook y nos puede buscar en Spotify. Y en cualquiera de ellas está el vídeo y el audio de estos cortos análisis diarios que hacemos para ustedes. Bueno, hoy quizás voy a tocar un tema que muchos de ustedes no esperarían que yo toque y que puede ser hasta controversial, pero eso no es la preocupación. Mi preocupación al hacer hoy esta discusión es que podamos incluir en el análisis en justicia todo lo que se debe decir sin caer en mucho juicio o estereotipos en el país. La gobernadora Jennifer González había prometido en su campaña política, cuando hizo uso de un vehículo, mm, yo no sé si llamarle todoterreno a el que ella utilizaba en su campaña, un vehículo de estos que llaman Canán, que es la marca, eh, que ella iba a darle tablilla, esa fue la frase que se utilizó, a los vehículos todoterreno y a todo ese tipo de eh, vehículos que se utilizan para múltiples cosas. Pueden utilizarse para hacer deporte fuera de las carreteras, en los campos, en las montañas, o se pueden utilizar, por ejemplo, en la gestión agrícola, pero que no son vehículos que están diseñados para transitar por las vías principales del país, por las carreteras. Bueno, es curioso porque en estos días de tanta controversia en la que la gobernadora está enfrentando sin lugar a dudas una crisis con parte de su liderato interno del partido y que está confrontando un problema de reclutamiento y de confirmación de sus nominados con el Senado del Partido No Progresista y con su presidente, Rivera Chats, pues eh, a respuesta, porque no habría otra manera de entenderlo, de un operativo que la policía de Puerto Rico llevó a cabo en el municipio de Cataño sobre una de estas corridas de motora, que es como se llaman estos eventos en los que aparecen múltiples motoristas, canamistas, los banchis, todo este tipo de vehículos, y que en las campañas políticas se usaron mucho. Multó a miles de vehículos y de usuarios la policía y confiscó vehículos, confiscó armas de fuego y confiscó sustancias controladas. La noticia fue de tal magnitud que llamó la atención porque fue una acción bastante contundente de la División de Tránsito de la Policía de Puerto Rico y del capitán Elvis Seno, que es quien la dirige. Y ya Seno había tenido en una ocasión anterior, que creo que fue en el recibimiento de la modelo Maripili, cuando ganó uno de los eh, reality shows que participó en los Estados Unidos o en México, la verdad no recuerdo ahora dónde fue. Un encontronazo con uno de los líderes de estos grupos con quien tuvo allí una serie de palabras e insultos, que se llama el Rey Charlie, y a quien le puso una denuncia el capitán Seno por alteración a la paz, que terminó cuando este Ray Charlie le pidió disculpas públicamente y básicamente dijo que él reconoció que había actuado mal y que no lo volvía a hacer. Bueno, cuando el Viceno y la División de Tránsito lleva a cabo este operativo, la gobernadora al otro día hace una conferencia de prensa para nombrar un grupo de trabajo o lo que ahora se llama un task force para evaluar la manera en la que se puede normalizar y se puede
reglamentar el uso de estos vehículos en las vías públicas. Y yo no quiero criticar del todo la intención porque yo les voy a decir algo. Yo vivo en una parte de la zona metropolitana que tiene una avenida importante, la arteria principal de Puerto Rico. Y estos motoristas y estas corridas se han vuelto una plaga, no solamente en términos de lo que ocasionan en el tránsito, sino en la alteración a la paz que su diversión causa en horas de la madrugada y en horas de la noche, cuando ya las personas nos hemos retirado a descansar. No sé, yo creo que es un problema que estamos viviendo y esto no se va a solucionar única y exclusivamente porque se pongan multas. Claro, si hubiera una estrategia concertada para no permitir los usos ilegales de la vía pública, pues entonces quizás tendría efecto. Pero esporádicamente intervenir, esporádicamente confiscar, eso no va a resolver el problema. Es igual y pasa igual, pienso yo, con mucho respeto, que con el problema del narcotráfico. Redadas de vez en cuando no van a resolver el problema porque el problema del narcotráfico es uno de mercado, de oferta y demanda. En este otro caso, es un problema fundamentalmente de poder adquisitivo descontrolado y desmedido y de una percepción de lo que es el entretenimiento y los pasatiempos que conflige con el derecho de los demás a estar en paz en las vías públicas. Pero puedo entender que la gobernadora, que es afín a estos grupos porque ella misma se ha declarado como seguidora de La Fiebre, que hace poco hizo un podcast con su señor esposo en el que básicamente hablaban de este tema y de lo mucho que le gusta el salir a disfrutar los vehículos y la fiebre y la gasolina, etcétera. Pues quiera acomodar a los que como ella se divierten así. Bueno, hemos tenido gobernadores que jugaban golf, hemos tenido gobernadores que jugaban baloncesto, hemos tenido gobernadores que seguían el béisbol y tenemos una gobernadora que sigue la fiebre. Y bueno, son los signos de los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que cuando miro el grupo de trabajo que conformó la gobernadora para este supuesto estudio eh, y para tratar de darle cauce a este uso de las vías públicas, pues no me hace sentido, porque aquí hay muchos ángulos que tenemos que evaluar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, está el ángulo de los accidentes en las vías públicas, de los daños que esos accidentes causan inclusive a los participantes. Y entonces, por ejemplo, terminan en el centro de trauma del Centro Médico de Río Piedras. No hay nadie representando a esa dependencia que tanto tiene que ver con lo que pasa en estas corridas muchas veces. Igualmente, incluyó ahí a los dueños y a los concesionarios, las tiendas que venden estos vehículos, eh, pues porque supuestamente tienen más conocimiento de las especificaciones del vehículo, pero las especificaciones del vehículo, quienes la conocen son los fabricantes. Este sector está en ese grupo para vender y van a procurar una política pública que les promueva la venta aún más grande de estos vehículos. Y yo no sé si la mejor estrategia para darle causa a esto es simplemente normalizarlo, es decir, lo que es ilegal lo hacemos legal y ya lo resolvimos, porque en realidad el problema se multiplica y se convierte entonces ya en algo, en un choque entre grupos y sectores de la sociedad en un país en el que es evidente que la población está envejeciendo y donde se debieran estar atendiendo las necesidades de la población envejeciente, entre ellas con el uso de las vías públicas. Y estoy tratando de ser muy cuidadoso aquí porque no quiero caer en ningún tipo de expresión que vaya a poderse interpretar como que yo no respeto a las personas que hacen esto o que encuentran esto divertido o que yo tengo
algún tipo de prejuicio. No es así. Yo pienso que sí, que tenemos que buscar que todos podamos convivir, pero convivir quiere decir respetar. Convivir quiere decir considerar a todos y las necesidades de todos. Entonces, veo a una gobernadora y a un gobierno en un momento en el que hay tanta polarización en el país que con esta acción desautoriza a la policía de Puerto Rico, desautoriza a la división de tránsito, los hace quedar como los malos de la película, los pone en una circunstancia en la que ni siquiera pueden expresarse sobre el tema. Y a un jefe de la policía a quien nombran en un grupo de trabajo que tiene el efecto inmediato de desautorizar a sus agentes y a la empleomanía de la agencia que vino a dirigir desde el gobierno federal. Y no lo puedo comprender. Salvo que no sea para desviar la atención de otros temas, me parece que no es el enfoque adecuado. ¿Hay que hacer una política pública? Sí. Hay que permitir, pero sobre todo, porque en esas bases es que se funda la convivencia social, sobre todo en las sociedades modernas, en las sociedades que se precian de estar desarrolladas, sobre todas las cosas, hay que hacer respetar las leyes y los reglamentos, porque en la ley y en los reglamentos estamos todos incluidos. El día que se hacen excepciones, el día que se hacen reglas especiales para doblar la ley, ese día se pierde una parte importante del equilibrio social. Y Puerto Rico está demasiado polarizado como para que desde las estructuras gubernamentales eso sea lo que se está promoviendo. Y por eso quería discutir esto hoy con ustedes. ¿Que tengo esperanzas de que esto se va a resolver? No las tengo. ¿Que tengo esperanzas de que con esto se va a normalizar el abuso de las vías públicas y las alteraciones a la paz que esto han representado? No las tengo. Y se los quiero decir honestamente, soy un tanto pesimista. Pero me preocupa que en vez de buscar afianzar la autoridad de los que tienen que hacer valer la ley, estemos actuando acomodaticiamente para sustraerle autoridad a esos que al final nos protegen a todos. Seguimos mañana.